Bien, hermanos, vamos a leer rápidamente el Salmo 85. Y aquí en el Salmo 85 rápidamente vamos a leer. ¿Ya están listos? Dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. ¿Ustedes recuerdan cuándo se cumplió este verso? ¿O ya se cumplió? ¿Ustedes qué opinan? ¿Este verso ya se cumplió? ¿Estos dos versos? ¿Desde cuándo fue el inicio del cumplimiento de esos versos? Desde la muerte del Señor Jesús en la cruz y que resucitó y que Él perdonó. Entonces mire lo lindo este salmo. Dice: fuiste propicio. Volviste la cautividad a los que estaban en cautividad. El diablo los tenía prisioneros, cautivos por el pecado, y Dios los había desechado. Pero el Señor Jesucristo vino ¿a qué? A rescatar. Y como Él rescató, dice: fuiste propicio a tu tierra, volviste la cautividad. Gracias. Entre esos cautivos estamos nosotros. El 2 dice: les perdonaste la iniquidad. Sus pecados les perdonaste, dice, todos los pecados de ellos lo cubriste. Gracias. Mire que este es una profecía que se cumplió y se está cumpliendo hasta el día de hoy. El 3, reprimiste todo tu enojo. Dice que el enojo que Dios tenía con la humanidad, especialmente el pueblo de Israel, que el Señor lo reprimió. Le tocó, Señor, aguantarse, quitar ese enojo que tenía contra el pueblo, porque el Señor Jesús hizo la obra milagrosa y le quitó el enojo al Padre para que Él perdonara al pueblo y perdonara a todos los que habrían de creer de ahí en adelante. Entonces, gracias al Señor. Reprimiste todo tu enojo y te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, en el verso 4 dice: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Haz cesar tu ira de sobre nosotros. Entonces, los que están hablando aquí, se supone, el profeta está profetizando, pero los versos es el remanente o los creyentes del Señor Jesucristo, son los que están aquí hablando estas cosas a Dios. El remanente, que recordemos que desde la antigüedad el Señor escogió un remanente para que por ahí viniese Cristo, y luego vino el Señor Jesús, comenzó a hablar y hubo la gente que se convirtió al Señor, que se han convertido al Señor y se convierten. Entonces todos son parte de ese remanente y de esos creyentes en Cristo. Y ellos son los que están hablando todo esto a Dios, pero lo están hablando, el profeta es el vocero, porque el profeta está ahí profetizando y ni siquiera el mismo profeta se daba cuenta que él estaba profetizando algo de un grupo de gente o de miles de personas seguidoras de Cristo, y que ellos eran los que estaban presentándose ante Dios, hablando y pidiendo la restauración total, después que el diablo se había destruido a todos. Entonces esto es lo hermoso, el poder de Dios, los misterios de Dios. Porque todas estas cosas, el vocero, el profeta, pero Dios sabía que le estaba hablando, eran sus creyentes, sus seguidores, desde los que se convirtieron cuando el Señor estuvo predicando hasta el día que el Señor venga en las nubes. Este salmo seguirá en pie, porque todos los que se han de convertir también están aquí unidos en este grupo, diciéndole al Señor lo mismo. Entonces dice: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre?, decía el remanente. ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Y el Señor dijo: sí, yo lo voy a hacer y les daré la salvación a través de Cristo. Gloria a Dios. El 8.
Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Gloria al Señor. Para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente, en el 9, cercana está su salvación a los que le temen. Gloria al Señor. Entonces, aquí le estaba hablando ya el Señor al profeta. Diles a ellos que la salvación está muy cerca a los que temen, a los que creen y buscan al Señor. Y claro, le estaba hablando de esa salvación tan cercana que era el advenimiento o la manifestación del Señor Jesucristo. Entonces, por eso les decía, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y en el verso 10, que es un verso que precisamente en el verso 10 formaron una religión. Hoy en día hay una religión que la sacaron de este verso, que dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Entonces, la misericordia de Dios y la verdad de Dios, que era el camino del Evangelio, se encontraron. Dios tuvo misericordia del remanente, Dios tuvo misericordia de aquellos que el Señor Jesucristo iba a rescatar, y que el Señor Jesús comenzó a predicar el Evangelio y a enseñar la verdad de Dios, porque el Señor Jesús les decía, yo soy el camino y la verdad. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero la misericordia la había dado Dios. Permitió que el Señor o el mismo Dios se hiciera un ser humano, se convirtiera en ser humano, estuviera en la tierra para poder salvar y rescatar a aquello que se había perdido, pero que estaba allí un remanente escogido y apartado. Por el medio de ese remanente, el Señor dice, para el futuro va a ser una iglesia grande, porque el Salvador, porque la gente se va a convertir y entonces se van a libertar y los voy a rescatar y les voy a perdonar los pecados y les voy a dar vida eterna. Entonces esa misericordia de Dios hizo que Él mismo se convirtiera en un ser humano y viene a la tierra a través de la persona de Jesucristo. Entonces Jesucristo comienza a predicar la verdad, y a decir, crean en mí, porque yo soy la vida y soy la verdad. Y el que en mí crea, pues va a tener vida eterna. Ahí dice que la misericordia y la verdad se encontraron. Y dice, la justicia y la paz se besaron. La justicia de Dios, porque Dios, cuando la gente cree en el Señor y se convierten a Dios, Dios justifica a la persona, así como hizo con Abraham. Abraham le creyó a Dios y obedeció, entonces dice que Dios lo justificó. Le dijo, Abraham, tú eres justo, porque has creído y me estás obedeciendo. Entonces eres justo. Eso es lo que se llama justificar, eso fue lo que hizo Dios. Y a todos nosotros que estamos aquí en la presencia del Señor y que hemos tomado la decisión de seguir este camino maravilloso, al Señor también nos está justificando a todos. Y nos está diciendo, ustedes son justos, porque se están apartando del mal y están siguiendo el camino bueno, lo perfecto, para agradarme. Son justos. Entonces, por eso dice la justicia y la paz del alma, la paz del ser, porque la gente cuando estaba esclava y prisionera del diablo sufrían enfermedades, sufrían penalidades, hambres, escasez, miseria, infelicidad. No había tristeza, había incomprensión, había, de todo estaba la gente sufriendo amargamente en su vida, no tenían esa paz, porque Dios no estaba con ninguno, ellos estaban solos. Entonces todos los males, todas las vicisitudes de la vida, todo lo malo venía a la gente y la gente vivía triste. No tenemos Dios, no, Dios nos abandonó, Dios nos dejó. Dios antiguamente ponía profetas para que nos hablaran, ahora ya no hay profetas. Esos eran los lamentos de toda la gente cuando vino el Señor Jesucristo.
Entonces cuando vino el Señor Jesús, muchos se alegraron, dijeron gracias porque Dios se acordó y nos está enviando profetas, nos está enviando un Salvador. Entonces la gente comienza a tener paz en su alma, a tener descanso, alivio, a tener esperanzas. Decir, espero en Dios, tengo la esperanza que Dios me va a solucionar los problemas. Tengo la esperanza que Dios me va a dar puertas de trabajo, de estudio. Tengo la esperanza que Dios me va a ayudar en mi hogar y voy a recuperar mi familia y voy a ser feliz. Esa es mi esperanza. Entonces eso es lo que Dios nos da. Por eso dice que la justicia y la paz se besaron. Entonces qué hermoso es lo que Dios hizo. Pero saben que les voy a contar por qué nació aquí una religión de este verso. Ellos tienen un libro que hicieron, ellos no usan esta Biblia, sino ellos hicieron su propio libro. Y cuentan que fue que se apareció un hombre, un profeta, y que ese profeta entonces tenía las revelaciones y que tenía la doctrina y que tenía el camino y que en la revelación le dijo que se fuera para una montaña y que en la montaña excavara y que se puso a excavar y que encontró unos lingotes, unas cajas, unas cosas, ahí encontró unos escritos y que entonces en esos escritos hablaba de Dios. Después de que cavó y encontró todos esos lingotes y que porque hablaban de Dios, entonces dijo que ahí iba a nacer la iglesia de Jesucristo. Y que esa era la iglesia de Jesucristo porque la habían encontrado allá en lo profundo de la tierra, él había excavado y encontró eso. Entonces comenzó a sacar su libro y comenzó a dar revelaciones y profecías, lógico, ayudado por espíritus engañosos. Y el diablo ayudándole en todo, entonces ahí hizo sus escritos y de ahí formó un libro y formó la religión. Entonces ellos, siempre que ellos dicen tener la razón, dicen, es que en la Biblia está en el Salmo 85 y el verso 10. Y vean cómo lo interpretan. Ellos dicen que la misericordia y la paz y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y en el 11 dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Entonces ellos decían, ahí dice que la verdad brotará de la tierra y este señor excavó a lo profundo y encontró esos lingotes y encontró esas barras escritas como de mármol, como de piedra, escrito. Entonces que ese era el cumplimiento, lo que está aquí. Pero como nosotros podemos ver, qué error, qué mentira tan grande, porque aquí el Señor está hablando otra cosa, ¿no? Lo que venimos estudiando en el Salmo. Entonces aquí, en el verso 11, ellos lo interpretan literalmente, que dice que la verdad brotará de la tierra. Dice, sí, el Señor excavó y encontró ahí los escritos. Y este verso lo que significa es, la verdad de Dios brotará de la tierra. ¿Quién fue el que vino a la tierra a predicar el evangelio? Pues el Señor Jesucristo. Él vino a la tierra, dice que Dios tomó carne, se hizo un hombre llamado Jesucristo y aparece en la tierra predicando la verdad de Dios. Ahí sí se cumple ese verso, dice la verdad brotará de la tierra, porque el evangelio del Señor no fue que vino directamente del cielo, que un ángel lo haya traído, sino que el Señor Jesús se manifestó, dice que nació de una virgen y que creció y comenzó a predicar el evangelio y a decir, yo soy la verdad y les voy a predicar la verdad. Entonces brotó de la tierra, quiere decir, en la tierra apareció aquel Salvador divino. Entonces el verso aquí sí tiene sentido y tiene lógica. Y dice, la justicia mirará desde los cielos. Dice, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Es decir, la tierra iba a dar su fruto es porque los oidores del evangelio se iban a convertir al Señor. Entonces el Señor también va a presentar muchos frutos al Padre de su obra evangelista, de lo que Él ha hecho desde hace más de 2000 años hasta cuando Él venga en las nubes. Entonces por eso dice que esa tierra dará su fruto. Dice, la justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. Entonces mire la forma como se debe interpretar la palabra del Señor en el sentido espiritual realmente, y no como la gente literalmente se ponen a interpretar.
Entonces como excavó y entonces ya dijo que porque el verso decía que brotaba de la tierra, entonces sí, excavó y encontró ahí. Hoy en día hay muchos arqueólogos y mucha gente que excavan y encuentran tantas cosas. Encuentran riquezas, encuentran animales, que dinosaurios, que encuentran tesoros, que todo lo que encuentran. Eso es normal. La forma como se malinterpreta la palabra de Dios, como el diablo envuelve a la gente que no es sincera con Dios. La gente que no busca a Dios, el diablo los envuelve y los engaña en un momento. Y ese es el único verso que ellos se defienden diciendo que ellos tienen la verdad. Con este verso, mientras que nosotros nos defendemos con toda la Biblia. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Bien.